Ya tenemos los 7 de subida, ¿vale? Bueno, pues ahora tenemos que aumentar uno más. He hecho las cadenetas de subida, ¿vale? He hecho 3. Y ahora, si cuento con este, que es 1, voy a ver si me queda aquí mucho hueco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tengo mucho hueco. Bueno, pues entonces este me lo voy a saltar y voy a hacerlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el que tengo 8, sí. Mirad, no cuento este. Me voy al siguiente y hago un punto mediano. Con este tengo 2. ¿Vale? 2. 3. 4. 5. 6. 7. Y este es el punto de agarre, no es un punto. Pero para que no nos quede mucho hueco, lo vamos a hacer ahí el aumento. ¿Vale? Tenemos 8. Vale. Ya tenemos 8 puntitos puestos ahí. Vale, vamos a agarrarlo en el segundo punto de la base. Y ahora subimos de nuevo con 8 puntos, los mismos que tenemos. Damos la vuelta a la labor. Hemos hecho, baby, hemos agarrado y no tenemos que avanzar, es verdad. Tenemos que avanzar 2 puntitos. Ahora sí. Hacemos punto sobre punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la cadeneta 8. ¿Vale? Subimos 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Doy la vuelta y aquí en esta vuelta tenemos que hacer 9. ¿Vale? Vamos a ver. Si me salto esto y empiezo a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, voy a hacerlo aquí porque aquí estamos juntitos. Entonces tengo 1 en el siguiente punto. Eso lo vais viendo ustedes, ¿vale? Tengo el segundo. 3. 4. 5. 6. 7. En el siguiente aquí tengo 8 y 9. ¿Vale? Ya tengo aquí los 9. Bueno, pues voy de nuevo a coger de aquí. Mirad, cuando vamos llegando al redondel, tenemos que centrar lo que es el centro también, digamos, del talón. ¿Vale? En mi caso es este. Tenemos que contar con que son 11 los puntos que tenemos que llegar a tener aquí en el talón. 11 puntos de aumento. Y a la misma vez tenemos que también tener en cuenta de que esto va haciendo una curvita. ¿Vale? No podemos ir adelantando de 2 en 2, puesto que quedaría el talón hacia adentro. Entonces, vamos a crear, ahora mismo vamos a avanzar simplemente los sujetos en el primero. En el primero los sujetamos, ¿vale? En esta fila de 9.
Ahora tengo que subir para arriba con una fila de 9, pero aquí tengo que avanzar. Y voy a ver, si avanzo ahora mismo con una, sí, voy a solamente avanzar con uno. Ya voy viendo después. Pero aquí como está empezando a hacer la curvita, avanzo con uno nada más. Y voy a hacer mis 9 puntos altos. Mediano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la cadeneta 9. ¿Vale? Bueno, pues de nuevo subimos con 3 cadenetas y hacemos de nuevo 9 puntos de bajada. Porque aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 10 entonces. No, 9. Ahora es donde tenemos que aumentar, es verdad. Esto tiene su trabajo, ¿eh, chicos? Esto tiene su trabajito para sacar el patrón. Aquí tenemos que hacer ya 10, ¿vale? Entonces tenemos las cadenetas de subida, es 1. 2, el que acabo de hacer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a sujetar aquí. A ver, me voy a ir al segundo punto. Aquí voy a sujetar en el segundo punto. Y ahora voy a ver lo que avanzo, porque voy a contar desde el centro. Mirad, tengo que hacer una más de subida, ¿vale? Una de bajada con 11 y una de subida con 11. Entonces tengo que hacer 3 más. Si el centro de mi zapato es, digamos, este, no voy a avanzar mucho más. Voy a avanzar 1 nada más. 1. Eso lo vais mirando ustedes. Cogéis el centro y vais viendo lo que tenéis que avanzar, porque a la misma vez también esto va dando su curvita. ¿Vale? En las curvas, digamos que tenemos siempre más puntos. Bueno, he avanzado con 1 y voy a hacer mis 10 puntos de subida. Punto sobre punto. 1, 2, 3, 4. Me quedo avanzando hasta que tengo los 10 puntos de subida. Ya estamos para hacer las 2 vueltas últimas que nos quedan, de 11 puntos, ¿vale? Voy ahora a aumentar aquí un punto. Tengo 2, ¿vale? Con la subida de las cadenetas tengo ya 2 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bueno, voy a ver dónde está mi centro. Aquí ya, en estas 2 vueltecitas, he aumentado nada más que un puntito. He avanzado nada más que un puntito, ¿vale? Bueno, mi centro, digamos que es este. Pues voy a avanzar ahora mismo con 2 puntitos. Sí, y los 2 de bajada, vale. Este lo agarro aquí. No, un momento.
porque lo que yo tengo que hacer ahora es agarrar. Después voy a agarrar en el primero. En el primero. Avanzo ahora un punto. Ahora avanzo un punto. Vale. Y ya estoy casi en el centro. Me queda un puntito nada más. Luego en la bajada nada más que agarraré y ya empezaré a seguir a hacer la otra pasada. Bueno, pues vamos a subir ahora con 11. Ahora tenemos que llegar aquí arriba. Esta es la subida de 11. Y tenemos aquí el primer punto con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en la cadeneta 11, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a disminuir. Ahora tenemos que empezar a disminuir y hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero al revés. ¿Vale? Entonces, 1, 2 y 3 cadenetas. Ya prácticamente estoy en el centro, ¿vale? Estoy en el centro. Y ahora tengo que empezar a hacer la vuelta de 10. La bajada sería comiéndome un punto, ¿vale? Entonces, si me salto este, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este que estoy subiendo, 10. Por lo tanto, voy a meterlo en este. Aquí tengo ya 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 y 10. Bueno, ya tengo la primera disminución, ¿vale? Voy a sujetarlo aquí y voy a sujetarlo en el primero. En el primero, ¿vale? No voy a avanzar 2, sino 1. Y ahora sí voy a avanzar 2. Ahora, para hacer la subida, sí voy a avanzar 2. ¿Vale? Ahora hago de nuevo la subida de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en la cadeneta los 10. Un momentito, aquí y en la cadeneta los 10. Vale, ahora tenemos que bajar disminuyendo otro punto más, ¿vale? Subimos con 1, 2, 3 cadenetas, damos la vuelta y bajamos con 9. Tenemos que bajar con 9, ¿vale? Tenemos que hacer, si nos saltamos este, pues tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No,
tenemos que hacer con este que tenemos que contarlo, ¿vale? Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Quedaría aquí. Bien, pues entonces nos saltamos el primero, digamos, que es donde sale el punto. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a sujetarlo al talón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a ver. Vamos a sujetarlo al talón con... en el segundo punto. En el segundo punto lo vamos a sujetar. Y ahora tenemos que hacer una subida de 9 de nuevo. Pero aquí tenemos que avanzar. Vamos a avanzar con 1. Avanzamos con 1. Hacemos la subida de 9. Chicas, ya os dejo que terminéis ustedes, igual que hemos hecho este lateral, ¿vale? Hacemos la subida de 9 y ya vamos a empezar a avanzar aquí de 2 en 2. La subida de 9, bajamos con 8, subimos con 8, 7, 7 y las 3 de 6, ¿vale? Venga, y ya hasta que lleguemos aquí. Cuando lleguemos aquí, ya yo estoy con ustedes para deciros cómo tenemos que unirlo aquí. Y ahora vamos a empezar a subir la bota hacia arriba. Ya tenemos listo el lateral, ¿vale? Mirad cómo va quedando. Bueno, pues ahora os voy a decir cómo unimos esto con esto, ¿vale? Voy a sacar el zapato. Y ahora tenemos que tener 6 puntos que vamos a unir de esta forma. Vamos a coger el de las dos hebritas que tiene el punto. Si se fijáis que el punto tiene 2 hebritas, vamos a coger la de dentro de la capellada y la de fuera del lateral, ¿vale? Por ejemplo, tengo aquí el primero, ¿vale? Bueno, pues voy a unirlo ahora con la capellada y voy a coger la de dentro. Y hago un punto deslizado. Un momento que me sitúe. Ahí. Hago un punto deslizado. ¿Vale? Me voy al siguiente punto de la capellada y cojo la hebrita de dentro. Y vuelvo al lateral y cojo la hebrita de fuera. ¿Vale? Ya tengo aquí el segundo punto que lo hago deslizado. 2. Me voy al siguiente de aquí y al siguiente de aquí, que es este. Y hago un punto deslizado. 3. Vuelvo a hacer lo mismo. Un momento que aquí no he cogido las 2 hebritas. Una por aquí, uno por aquí. 4. Este me falta aquí. 5. Y el último, que sería aquí en la cadeneta. Y 6. Vale. Ya lo tenemos unido. ¿Vale? Bueno, pues ahora, a partir de esta base, vamos a hacer un punto bajo en todo el contorno. ¿Vale? Aquí nos guiaremos por los puntos que tenemos aquí delante. ¿Vale? Punto sobre punto. Y aquí, pues en los laterales,
vamos a ir calculando la distancia de un punto. Por ejemplo, aquí, otro sería aquí, otro aquí, otro aquí, ¿vale? Y vamos a hacer un punto bajo en todo el contorno del zapatito, ¿vale? Venga, vamos a hacer de esto. Bueno, chicos, terminado de unir, que hemos unido, ya tenemos el zapatito, digamos, formado. Tenemos que hacer las particiones para subir lo que es la bota, ¿vale? Y os explico, mirad. Yo he puesto en esta bota, he puesto una lana negra dentro para que veáis el dibujo. Tenemos que hacer este dibujo. ¿Veis que aquí empieza con 2 puntos altos, 4 y va aumentando? ¿Vale? Bueno, pues este dibujo lo tenemos que hacer de aquí a aquí. 4 veces. Uno aquí, uno en el lateral, uno en la parte de atrás y otro en el otro lateral. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Tenemos que dividir todo lo que es el talón y el empeine en 4 partes. Vamos a coger siempre de comienzo para orientarnos siempre el centro del zapato, de lo que hemos hecho de la lengüeta, digamos, hacia arriba, este centro, ¿vale? Desde aquí vamos a partir. Bueno, en mi caso, yo he cogido este centro, he dividido aproximadamente, ¿eh? Porque aquí tendré a lo mejor un punto menos que aquí. En fin, he cogido aproximadamente los centros. Este centro, el centro del talón que me tiene que quedar y los 2 centros del lateral, ¿vale? 2 puntos. Desde ahí tengo que coger 2 puntos. ¿Por qué? Porque son con los 2 puntos primeros que empezamos, con 2 puntos altos en cada dibujo. Y por el medio vamos a hacer arquitos de cadenetas. ¿Qué arquitos vamos a hacer? Pues mirad, os lo voy a dibujar. Aquí tengo un papel y un boli. Mira, aquí empezamos con 2 puntos altos, ¿vale? Digamos que este es el comienzo del centro. 2 puntos altos. Y tenemos que hacer, no se ve, aquí. Y tenemos que hacer en la primera vuelta, que es la más complicada. Ya después, cuando hagamos la primera vuelta, nos guía para la siguiente. Tenemos que hacer entre medio de estos 2 puntos altos y estos 2 puntos altos y estos 2, 4 arquitos. 1, 2, 3 y 4. Volvemos a hacer los 2 puntos altos, que son estos que están aquí, en el lateral. Y volvemos a hacer 1, 2, 3 y 4 y llegamos a los 2 puntos altos que tenemos en el talón. Efectivamente hacemos hacia este otro lado 1, 2, 3 y 4 y los 2 puntos altos que tenemos en este lateral. Y 1, 2, 3 y 4 y llegamos a estos que están aquí, que son los del talón. Digamos que estos son los del talón, para que os orientéis, ¿vale? Este es el centro. Este es el centro, que es este, ¿vale? En esta vuelta se complica todo. Una vez que salgamos de esta vuelta, ya luego tendremos que tejer sobre lo que ya tenemos tejido. Por lo tanto, es muchísimo más fácil. Bueno, estos arquitos los vamos a hacer de 3 cadenetas. Mirad, son estas que están aquí. A ver cómo os lo guío. Aquí. Empezamos con 4 arquitos. Sí, no 3, 4. Tenemos aquí los 2 puntos altos del centro. Y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 arquitos. Y ya tenemos, volvemos aquí otra vez a hacer los 2 del centro. Bueno, pues vamos a hacer estos arquitos que son de 3 cadenetas. Los voy a confirmar, que tengo aquí mis anotaciones. Y os digo si son de 3 cadenetas. Sí, señor. 3 cadenetas. Bueno. Como hemos terminado justamente en el lateral, voy a sacar el pie para que me deje trabajar mejor.
Ahí. Yo he repartido para que en este, justamente en esta misma esquinita, yo voy a hacer 2 arcos en este lateral y 2 arcos aquí hasta llegar a este, ¿vale? Estoy justamente en el centro. Bueno, pues empiezo. Y voy a hacer 3 cadenetas, ¿vale? Que se componen cada arco. 1, 2 y 3. Bueno, yo aquí tengo, entre medio de este centro y donde tengo que hacer los 2 puntos altos, tengo 4 cadenetas. 4 puntos, perdón, pues lo voy a dividir. Digamos que en el segundo hago un punto bajo, que ya tengo un arco. Ya tengo el primer arco. Si lo veis aquí, hago 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Quito el primer marcador y ahí voy a hacer un punto alto. 1 y 2. Ya tengo 2 arcos. Quito el siguiente marcador porque ahí voy a hacer el segundo punto alto. Ya tengo los 2 primeros puntos altos, que es el centro de mi bota, ¿vale? El centro de lo que es el alto de la bota. Voy a hacer 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y me voy a ir de nuevo al segundo punto. Y tengo el primer arco de este dibujo. Hago 1, 2, 3 cadenetas y me voy a contar de nuevo en el segundo. Esta es la otra esquina, ¿vale? Entonces, el frente, digamos que el frente del zapato me queda totalmente cuadradito, porque lo he hecho cada 2 puntos. Si ustedes tenéis 3, pues cada 3. Repartirlo para que quede equitativamente dentro de todo lo posible, ¿vale? Sigo con mis 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y aquí, vamos a ver. ¿Qué tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5. Pues tengo que hacer una cadeneta de 3 puntos y otra de 2. No la cadeneta, sino la separación, ¿vale? Hago 3 cadenetas. Quito el primer marcador donde va un punto alto. 1. Y voy a quitar el siguiente porque voy a hacer otro punto alto. Un momento que suelto hebra. Voy a hacer el siguiente punto alto. Ya tengo el principio del segundo dibujo. 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Porque voy a hacer de nuevo los 4 arcos. 1, 2, 3 y 4. Y los 2 puntos altos. Y aquí tengo que hacer de nuevo 4 arquitos. ¿Cuántos puntos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo que dividir esto aproximadamente en 4 partes. Bueno, pues primero lo voy a hacer en el segundo. Hago de nuevo 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y ahora en el siguiente voy a hacerlo en el segundo también. De nuevo 3 cadenetas. 1, 2 y 3. En el siguiente tengo 1, 2, 3, 1, 2. Voy a hacerlo en el tercero. Y ahora ya quito mi primer marcador, hago 3 cadenetas y mi primer punto alto del centro del talón. Aquí. Ahí. Quito el siguiente marcador y hago el segundo punto alto del centro del talón, ¿vale? Es lo que tenemos siempre que centrar muy bien. El del talón y el del frontal. Son los dos que tienen que estar sumamente centrados. Esto si se nos desvía un pelín vaya para acá, bueno, pues tampoco pasa nada. Vale, hago de nuevo las 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y voy a hacer los 4 puntos altos, los 4 arquitos de este lateral.
¿Qué tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Vale, tengo que dividirlo en 4 partes. El primero lo voy a hacer en el tercero. Hago de nuevo 3 cadenetas. Ahora lo voy a hacer en el segundo. 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y voy a hacerlo de nuevo en el tercero. Y ahora ya hago 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y ya tengo el marcador aquí, donde voy a hacer mi primer punto alto del comienzo del dibujo de este lateral. Voy a quitar el siguiente marcador y hago de nuevo otro punto alto a continuación. Ya tengo los 4 dibujos prácticamente comenzados. Aquí que me falta los dos arcos de este lateral, porque tengo aquí uno, tengo 2 que hice al comienzo, pues aquí me faltan 2 arquitos, ¿vale? Voy a hacer 1, 2 y 3 cadenetas. Y ahora, ¿qué me quedan aquí? 1, 2, 3, 4, pues voy a hacerlo aquí en el tercero. Vale, hago 3 cadenetas, me falta un arco. 1, 2 y 3. Y tendría que ser aquí, justamente, con un punto deslizado, porque ya tengo el punto bajo hecho. Bueno, ya tenemos la primera vuelta. Quito mis marcadores. La primera vuelta del comienzo que va hacia arriba, hecha. Sobre esta va todo hecho. Entonces no tenemos ya pérdida ninguna. Ahora, a continuación, tenemos que reducir los 4 arquitos en 3. 1, 2 y 3. Y aquí tenemos que agrandar, en vez de 2 puntos altos, tenemos que poner 4 puntos altos. Uno en el primer arquito, digamos, 2 encima y otro en el siguiente. Por lo tanto, ya aquí hemos reducido un arquito, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a comenzar? Vamos a ver. Desde aquí, para reducir yo, donde estoy, que tengo 4 arquitos, 1, 2, 3 y 4. Yo tengo que empezar, digamos, desde el centro de este arco primero que viene aquí, desde este centro, desde aquí, tengo que empezar, voy a pasar con un punto deslizado al centro y desde aquí voy a comenzar con 3 puntos altos, 1, 2 y 3. ¿Vale? Ya voy a pasar con un punto alto al arquito primero que tengo. Y voy a empezar a hacer 4 puntos altos en ese sitio. Uno, otro encima del que tengo. 2. Otro encima del que tengo. 3. Y otro encima del arquito. 4. Ya tengo aquí mis 4 puntos altos de la segunda vuelta. Hago 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y me voy al centro del siguiente arco que me viene y hago un punto bajo. Hago 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y me voy al siguiente arco. 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y ahora ya me voy donde tengo los 2 puntos altos. Pues voy a comenzar a hacer el primer punto alto en el arquito, en el último arquito, 2 puntos altos sobre los 2 que tengo y otro sobre el siguiente arquito, ¿vale? Pues así vamos a dar esta vueltecita. Ahora vengo para deciros cómo seguimos aumentando lo que es el dibujito de aquí y disminuyendo lo que son los arquitos. Hemos llegado justamente donde hemos empezado, en el punto deslizado, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora vamos a retrasar un punto hacia atrás, justamente para hacerlo encima de esta cadeneta, de este arco que tenemos aquí. En vez de adelantar, vamos a atrasar. Y nos vamos a ir con un punto deslizado
al punto de atrás. ¿Vale? Desde aquí hago 1, 2 y 3 cadenetas. Y ahora los puntos que tenemos que hacer son uno aquí encima, encima de lo que es el primer arco que nos viene, aquí. Vamos a hacer uno, otro encima del punto, otro encima del punto, y ahora separamos por una cadeneta. Voy a ver, chicos, si es una cadeneta o son dos. Un momentito. Sí, señora. Vale. Una cadeneta, una cadeneta. Una cadeneta. Hemos hecho y ahora hacemos el siguiente punto alto encima del punto alto. Otro punto alto encima de este punto alto. Y un punto alto encima del arco. Ya hemos aumentado la tercera vuelta, ¿vale? Hacemos 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y ahora tenemos que hacer, hemos reducido de 3 arcos, ahora nos va a salir 2 arquitos. Nos vamos al siguiente arco, hacemos un punto bajo, 1, 2, 3 cadenetas y nos vamos de nuevo ya al dibujo del lateral, en el cual vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el del centro. Un punto alto en el arco primero, un punto alto en el siguiente punto, un punto alto en el siguiente punto, una cadeneta, 2 puntos altos sobre los 2 puntos que tenemos y un punto alto en el arco. Aquí. Volvemos a hacer 3 cadenetas y hacemos 2 arquitos en lo que nos queda aquí. Hacemos aquí un punto, 3 cadenetas, aquí un punto bajo, 3 cadenetas y aquí volvemos a hacer de nuevo los 6 puntos altos que hemos hecho aquí, separado por esta cadeneta, ¿vale? Vamos a hacer esta vueltecita. Hemos terminado la tercera vuelta y nos falta la cuarta, ¿vale? Bueno, desde aquí yo he apuntado con un punto deslizado en el primero que hicimos y hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos hacia detrás con un punto deslizado y desde aquí salimos con 3 cadenetas, 1, 2, 3, y ahora aquí vamos a hacer un punto alto en el arco. Son 4 puntos, vale, muy bien. Y ahora un punto sobre cada punto de los que tenemos hecho. 1, 2 y 3. Ahora hacemos 2 cadenetas, 1 y 2. Y nos vamos de nuevo a los 3 puntos altos que tenemos aquí para hacer uno sobre cada uno. 1, 2 y 3. Y 1 en el arco. Aquí fuera. 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y del tirón nos vamos a hacer el punto alto aquí. A este arquito. ¿Vale? Ya hemos acabado con un arco. Nada más. Hacemos un punto alto sobre cada punto alto. Cuando tengamos 4, tenemos que hacer 2 cadenetas. Ahora, ya tengo 4. Y hago las 2 cadenetas para seguir tejiendo los otros 4, ¿vale? Y voy a dar la vuelta entera así. Esta es la última del dibujo.